Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El video anterior hablamos de que el juicio de Dios va a venir contra los malos que practican la maldad, el asesinato, la violencia, el robo, el hurto, la estafa, el engaño, la trampa, la maña. Pero también viene contra los que no han sido pastores, que están dispuestos a dar la vida por sus ovejas. El trabajo del pastor es ir detrás de las ovejas heridas, las que no tienen cómo sobrevivir, las que no tienen trabajo, las que están enfermas en hospitales, las que están enfermas en zonas rurales. Esas son ovejas necesitadas. Y Jesús decía que el buen pastor deja las 99 para ir a buscar a esa que está herida, que está atrapada y que de repente está rodeada por lobos rapaces, por leones. El pastor, como el joven David, peleaba contra leones, contra lobos y contra osos, a tal punto de salvarlas y estaba dispuesto a sacrificar su vida con tal de proteger las ovejas que le habían sido encomendadas. Ahora, el mismo rey David fue el que estuvo dispuesto, siendo un chavalito, un niño, a pelear contra el gigante Goliat. Todo el ejército de Israel bajo el rey Saúl, amedrentado, allá escondidos, atrincherados, porque Goliat desafiaba al ejército de Israel. Lo que faltaba allí era un auténtico líder, un auténtico pastor que no le tiene miedo a Goliat, que no le tiene miedo al faraón como Moisés, que está dispuesto a poner su vida en sacrificio por la salvación de las ovejas. Así que, Señor, vamos a seguir con la historia. Toda la vida de David fue de ser un pastor guerrero, general, líder, que peleó guerras contra amorreos, cananeos, filisteos una y otra vez y los derrotaba, porque él decía: yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo en nombre del Dios Altísimo, Elohim, Yahweh, Yahvé, el Todopoderoso es el que me acompaña. No era la aulera con las piedritas, no era la vara de Moisés, era el poder que residía dentro de esas personas como Moisés, como David, como Josafat, como Elías. Y esos son los pastores que necesitamos hoy, en tiempos que estamos en crisis económica mundial, pandemia mundial, terremotos, desastres naturales, hambrunas, sequías. Esta es la hora. Esta es la hora, en el nombre de Jesús. Cuídate, no mires mucho, no los mires. Esta es la hora. Esta es la hora. Ahí va un montón de paramilitares al frente de nosotros. No nos ven. Así que ahí van están vestidos de negro. Bueno, volvamos al tema. Aquí vamos al pasaje de 1 Samuel 4 al 7, a terminar. Vinieron los filisteos y alegres de que ya tenían a su dios Dagón en su templo, y ahora tenían al otro Dios poderoso que había derrotado a los egipcios, ¿verdad? Tenían secuestrada el arca del pacto de Dios, y así tenían ahora dos dioses poderosos según ellos. Pues miren lo que dice la historia. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a Ebenezer, a Asdod, y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios Dagón. Pero vino Dios, el arca de Dios, y botó la imagen de Dagón 2 veces hasta que la dejó sin brazos, sin cabeza,
y tuvieron ellos miedo. Dice aquí que ellos entraron en miedo. Ella quedó boca abajo, el dios Dagón quedó boca abajo, separado del tronco, cortada su cabeza y sus manos. Eso es lo que Dios hace con dioses de piedra, con dioses falsos. Y dice que tuvieron temor los sacerdotes y todo el pueblo de acercarse a ese templo, porque ahora allí estaba el arca del Dios del pacto. El Señor dice, descargó su mano sobre la población de los filisteos en Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. Se desató. Bueno, aquí está el coronavirus. Pajaritos, que Dios los agarre confesados, pero vienen cosas más duras para aquellos contra los que Dios va a hacer juicio y ya lo está haciendo. Y dice que los de Asdod reconocieron lo que estaba pasando y dijeron, es el arca de Dios de Israel, esta no puede quedarse en medio nuestro. Así que Dios ha desatado esta descarga contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Están en confusión. Bueno, trasladémosla a la otra ciudad. Vamos a mandarla a Gat. Y cuando llegó el arca de Dios a la otra ciudad filistea, los de Gat tuvieron terror y ustedes dicen, ustedes traen esa arca para hacernos daños a nosotros, para que el Dios de Israel nos destruya. No la queremos aquí. Y anduvieron para arriba y para abajo y no hallaban qué hacer con el arca de Dios. Dice después, devuélvanla. Y miren lo que dice, que hubo contienda interna dentro del pueblo filisteo porque ya no sabían qué hacer con la situación. Estaban divididos, estaban asolados, estaban siendo atacados por plagas de ratas, por plagas de tumores. Dios está postrando a los impíos. Dios está asolando con depresión, insomnio, confusión, discordia. Pero también va contra los que se llaman pueblo de Dios y no lo son. Y en el versículo, capítulo 5 de los filisteos, en el pueblo filisteo, dice, y el terror de la muerte se había apoderado de toda la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, no solo muerte, fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Ese es mi Dios. Te pregunto a ti, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es el despliegue de poder? Capítulo 6, y el arca del Señor estuvo en territorio filisteo 7 meses, el tiempo perfecto de Dios, el número 7, para descargar la furia, para descargar su castigo y su ira divina. Así que se convocaron todos los líderes para indagar qué hacemos con esta arca. Y dijeron, mandémosla de regreso y hagamos imágenes de tumores y de ratas hechas de oro para que las mandemos de regreso junto con el arca como una ofrenda de compensación por lo que hemos causado al Dios de Israel. Y pues así hicieron, y agarraron unas vacas y una carreta recién hecha, vacas jóvenes, ¿verdad? Y dijeron, si el arca al regresar se va directo, las vacas jalando el arca con la carreta, se va directo hasta la ciudad de Bet-Semes, quiere decir que este era el problema que teníamos con el arca de Jehová, el arca de Israel acá, del pacto de Dios.
Si el arca se va por otro lado, quiere decir que no era el arca y esto es solo circunstancial. Soltaron las vacas con las ofrendas de oro y la dejaron ir con las vacas, y las vacas se volvieron hacia Israel. Ellas sabían, los animales saben dónde está Dios. Los animales son obedientes y buscan de Dios, aunque no lo creamos. Pero el hombre, el ser humano es terco. Miren lo que dicen aquí los filisteos. No seamos tercos, dicen. ¿Por qué tenemos que ser obstinados a como fueron los egipcios bajo el faraón? No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas libres. Versículo 6 del capítulo 6. Así que ellos se dieron cuenta, los filisteos, siendo un pueblo poderoso y numeroso, reflexionaron, llegaron, hicieron conciencia, y en vez de esperar una violencia mayor, una descarga divina mayor, decidieron mandar el arca de Dios hacia Israel. Fueron sensatos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer en Nicaragua? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer en las naciones? Los insensatos, los rebeldes, los prepotentes, los todopoderosos que se creen dioses como Faraón. Vamos a lo último. Y después dice que vino el arca de Dios a Israel y que la gente de Israel gritaba de alegría porque venía el arca. Y pues ahí trajeron el arca, la guardaron, ¿verdad? Los levitas, los sacerdotes, los pastores de Israel trajeron el arca y la guardaron. Pero dice que algunos hombres de ese lugar se atrevieron, sucios, con pecado, manchados, libreteados, aquí con un pie en el cielo y con el otro en el infierno, y fueron a mirar dentro del arca del Señor, y Dios los mató. Dios los mató. No hay que andar tocando a Dios con las manos sucias, con la lepra de corazón, con la falta de perdón, creyéndose la mamá de Tarzán, que uno es irreprochable, como el fariseo que oraba en el templo, que decía: Señor, yo te doy gracias porque soy la mamá de Tarzán, soy lo mejor que ha parido la tierra, soy ungido, soy apóstol, soy ultra sacerdote, soy esto y soy lo otro, ofrendo de mis diezmos, hago ayunos de vez en cuando. Y dice el Señor Jesús que ese se estaba adorando a sí mismo, porque se creía que era irreprochable. Y allá estaba el publicano cobrador de impuestos, que ni se atrevía a levantar los ojos al cielo y solo decía: Jesús, Dios, ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Soy pecador, Señor. Tú muriste por un pecado, no por asesinatos. Tú no muriste, Señor, por robos, chantajes, fraude. Por eso murió. Pero también murió por cualquier pecado que a veces decimos: mis pecados son pequeños a la par de aquel. Yo no peco a la par de aquel. Yo soy una santa Coca-Cola. Y ese es el problema. Cuando los que nos creemos irreprochables, santos, puros, concebidos sin pecado, decimos muerte, como dijeron los fariseos contra la mujer encontrada en el acto de adulterio, por donde muchos fariseos y líderes ya habían pasado por ella. Pero querían matarla porque ellos se creían superiores, santos, pulcros, mejores. Pero no sabían perdonar, no sabían amar, no conocían la misericordia. Estaban llenos de rencor, de odio contra Jesús y contra un pueblo. Y Jesús les dijo: ok, que el que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra y mate a esta mujer, que sí merece morir, de acuerdo a la ley de Moisés. Y dice que desde el más grande hasta el más chiquito, todos se fueron, porque se dieron cuenta que Jesús les conocía los corazones y sabían que estaban llenos de pecado, lujuria, lascivia, fornicación, adulterio, inmundicia. Tal vez no has asesinado, tal vez no has matado, tal vez no has robado, pero
lujuria, pensamientos lujuriosos, pensamientos de adulterio, de infidelidad. Hay tantas cosas por las cuales Cristo murió, no solo por el asesinato, por muchas cosas, por muchas cosas que Cristo murió. Y aquí es donde quiero terminar mi mensaje. El arca vino, hizo estragos también en Israel. ¿Saben por qué? Porque Israel seguía en idolatría, porque Israel seguía contaminado, porque Israel quería seguir con un pie en el infierno y otro en el cielo, pretendiendo ser santos, hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque dicen: yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy bautista, presbiteriano, y mis padres y mis abuelos y mis tatarabuelos fundaron iglesias. Y creen que porque tienen título, trayectoria, un dogma, que son santos delante de la presencia de Dios. Y no hay uno solo santo, dijo Jesús, porque todos hemos pecado, todos somos culpables, todos somos malos. Y Cristo murió por todos. Mi llamado es hoy a que si tu vida está manchada de pecado, y que si tus pecados son demasiado grandes, mayor, dice San Pablo, es la misericordia de Dios para cubrir todos los pecados. Así que esto concluye mi mensaje con la última parte. Vino castigo hasta que el pueblo se arrepintió y apareció el mayor líder, el mayor profeta. Apareció Samuel. Y todos recurrieron a Samuel y le dijeron: pide por nosotros, porque el arca de Jehová ha llegado, el arca de Yahvé, el arca del Señor, y nos está matando. ¿Por qué? Porque ustedes están en pecado, les dijo Samuel. Y dije: pide pues por nosotros, haremos ayuno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios misericordia y perdón, porque nos hemos creído la mamá de Tarzán, mejores que los demás, superiores, pero estamos manchados de pecado. Y fue ahí donde Samuel ofreció sacrificios y holocaustos a Dios. El pueblo se arrepintió y de ahí vino el perdón de Dios y la restauración del pueblo de Israel. Dios les bendiga grandemente. Hoy viernes, donde estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte viene a nuestro pecado. La muerte viene por culpa de nuestro pecado. Su muerte es culpa de nuestro pecado. Pero ¿saben qué? Viene domingo de resurrección. Viene el domingo de resurrección. Así que estemos orando, estemos ayunando, estemos creyendo y pidiendo misericordia para que Dios mate el coronavirus, para que Dios lo queme el coronavirus y lo detenga en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios nos ha dado, cancelarle su poder. En el nombre de Jesús, Dios bendiga a Nicaragua.